para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vamos a orar. Dios, necesitamos un corazón puro. Bien, mis amados hermanos, esta profundidad real de amarnos los unos a los otros entrañablemente, porque en verdad estamos hablando de un tema profundo, estamos hablando de un tema que es real, y lograr amarnos los unos a los otros entrañablemente va mucho más allá de un único conocimiento teórico. Es decir, podemos hablar mucho de un tema, pero hasta que usted y yo no dispongamos por completo nuestro corazón, seguiremos amándonos superficialmente. ¿Están conmigo, verdad? Amar entrañablemente significa que debemos hacer cambios profundos de manera interna. Seguir con una vida cristiana regular nos hace amarnos superficialmente. Y contra esto es lo que nosotros debemos ir trabajando. Es decir, usted puede decir, yo amo a mis hermanos, yo no le hago nada a nadie, todo el mundo me cae bien, no peleo con nadie y no me meto con nadie. A ellos en su vida y yo hago la mía. ¿Es eso lo que dice la palabra que debemos de hacer? ¿Qué dice la escritura que debemos de hacer? Amarnos unos a otros entrañablemente, de manera profunda. El Señor nos creó como seres relacionables y necesitamos en esa profundidad entrar. Ahora, evidentemente, entre más usted y yo tenemos roce y contacto con las personas, más nos vamos conociendo y nos vamos descubriendo uno mismo y descubriendo también a mis hermanos. Y usted sabe que piedra con piedra genera chispa. Hierro con hierro se aguza, dice la escritura, se saca filo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, y lo dice intencionalmente. Dios quiere que hagamos esto, que trabajemos en esto, que nos amemos profundamente. Ahora, la palabra nos va a poner a nosotros hoy, en lo que vamos a estar hablando, y lo hace a través de toda la escritura, nos pone a prueba de manera práctica y de manera comparativa. ¿Qué quiero decir con esto? Dios nos da ejemplos muy prácticos para que usted y yo aprendamos a amarnos entrañablemente. Nos da reglas muy directas que debemos de utilizar si queremos amarnos entrañablemente. Y al mismo tiempo nos pone un punto de comparación y un estándar que no es fácil, mi amado hermano. Pero vamos a hablar de ese estándar también en el Señor. Así que en nuestra humanidad, porque se tocan temas muy sensibles, muy profundos, cuando hablamos del amarnos unos a otros, del ver a los demás como superiores, el aprender a perdonarnos, el dejar la venganza de lado, el no guardar rencor. Se tocan temas muy sensibles y muy profundos que en nuestra humanidad tan débil, es difícil de sobrellevar. Por eso nosotros vamos a ser purificados mediante el Espíritu por la obediencia en la palabra. No es algo humano de lo que estamos hablando. Es decir, nosotros somos reformados y transformados por la obra de Jesucristo, porque humanamente hablando no se puede. Usted tiene que morir a usted mismo primero si quiere amar entrañablemente. Usted tiene que agarrar su ego y licuarlo. Y una vez que está destruido, deséchelo. Porque su ego, delante de los ojos de Dios, no vale nada. Sus títulos delante de la presencia del Señor no vale nada. Su dinero delante de la presencia del Señor no vale nada. Cuanto menos nuestro propio orgullo vano, que es pecaminoso. Y en la medida en que nosotros vamos agradando al Señor, entonces estamos dándole la gloria a Él, a través de la transformación que Él hace en cada uno de nosotros. El Señor nos quiere probar de manera práctica y de manera comparativa. Y quiero empezar con esta comparación. ¿Cómo debemos de amarnos usted y yo según lo que nos enseña la palabra del Señor? Dice la Escritura que usted y yo debemos amarnos los unos a los otros, porque esto es un mandato de Dios. Debemos amarnos los unos a los otros como Cristo
nos amó. Yo no sé si logran ver, yo no sé por qué la presentación me sale tan oscura, pero tengo allí algunos pasajes, anoten los que están anotando y los que quieren ir buscando lo van buscando. Va a verse, no sé si quieren apagan la luz para que se vea un poquito más clara la presentación, por favor. Leo, apágame la luz que dice templo, ajá, la abajo, eso, muy bien. Me ven a mí, ¿verdad? No es tan importante que me vean, pero no sé si se logra un poquito más clara la presentación. Anoten estos pasajes. Juan 15, 12. Ahora yo creo que les va a quedar más difícil escribir porque están oscuras, ¿cierto? Sí. ¿Así? ¿O luz? Así. Ok, bien. Juan 15, 12. Anoten estos pasajes. Juan 15, 12. Romanos 12, 10. Vamos, hermano, entre más pasajes les doy, es peor la cosa. Romanos 12, 10. Efesios 4, 2. Efesios 5, 2. Efesios 13, 8. ¿Se me quedaron por ahí? 3, 8, perdón, 3, 8. Aquí tengo anotado 13, 8. Ya sé lo que es. Capítulo 5, versículo 2, versículo 13, creo. Déjenme revisar esto. Las computadoras de ahora, ustedes saben que se equivocan mucho. Igual, por algo están ahí esos pasajes, no se preocupen. Brincamos, 1 Tesalonicenses 4, 9. Primera de Juan 3, 11 y el versículo 23. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 y versículo 11. Vamos a leer unos cuantos de estos, no los podemos leer todos. Juan capítulo 15, ¿qué les parece? Empezamos por allá. La vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento. Está diciendo Jesucristo justamente horas antes de ir a la cruz. Es probable que toda esta charla la está dando durante la tarde del día viernes. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros. Y viene un punto comparativo. ¿Cuál es? Como yo os he amado. Vamos a leer algún pasaje más, ¿les parece? Romanos capítulo 12, versículo 10. $12:10, correcto, Romanos 12:10. Pueden empezar desde el 9. Entre más es mejor. El amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo malo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Quieren más? Vamos a otro. Efesios 4:2. Yo le voy a bajar los pasajes de Primera de Juan para que usted los busque en su casa. Aquí vienen características de ese amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en... Brinca el capítulo 5. Versículo 2. Y andad en... Viene la comparación. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mi amado hermano, yo no sé si usted está comprendiendo lo que yo estoy viendo acá, pero el amarnos unos a otros no es una frase bonita que se nos ocurrió para poner un tema en el mes de abril. Estamos hablando de un mandato que el Señor Jesús
nos está ordenando. No es más que la réplica del resumen de la ley que se le dio a los judíos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora pasamos a un nivel superior, porque ahora Jesucristo está hablando a nivel de hermanos, entre hermanos. Todo lo que usted ha escrito en cuanto a los pasajes, ya no está hablando únicamente de cómo debe ser el creyente afuera, sino también cómo debe comportarse adentro. Y pasamos a un nivel superior. Nosotros debemos amarnos unos a otros sin fingimiento y debemos amarnos entrañablemente. Esto es un mandato. Este mandato se presenta como una orden para que el cerebro comience a procesar de manera diferente esa orden. Es decir, quizás en algún momento de la vida a usted y a mí nos han dado una orden que en principio no nos gusta, pero es una orden y tenemos que hacerlo. Y terminamos cogiéndole el gusto. ¿Cuántas madres de las que están acá? Nosotros lo estamos experimentando ahora con Ara. ¿Cuántas madres de las que están acá al principio las mandaron a cocinar cuando estaban chicas? Y al principio decían como, ay, qué pereza, me toca cocinar. Algunas dicen que no, que nunca tuvieron esa sensación. Pero habrán otras que tal vez sí. Y en la medida en que comenzaron a practicarlo y que de vez en cuando comenzó a saber un poquito bueno lo que estoy haciendo, y que la gente comenzó a decirme, oiga, qué bueno le está quedando. Oye, qué rico esto, y esto, ¿quién lo hizo? Se comienza a cogerle como un gustito a la cosa. Y esa orden, el cerebro la procesa de una manera diferente al punto que se vuelve algo gustoso. En la medida en que usted y yo conocemos los mandatos del Señor, que no son gravosos, esos mandatos del Señor comienzan a convertirse en algo gustoso para usted y a mí. El problema es que luchemos contra algo que Dios nos ha mandado a hacer. Es decir, yo puedo mantener una actitud en negativa, constante, de decir al Señor, no, yo no quiero cumplir con esta orden. Y literalmente le estamos diciendo al Señor que yo estoy primero que Él y que sus mandatos. Yo comienzo a tener un problema con mi hermano Joelito y comienza Joelito a caerme mal y es que Joel no se corta esa barba y yo quisiera verlo sin barba y paso peleando con él porque se puso un suéter negro también hoy y yo andaba de negro y comenzamos en esa locura, porque siempre serán cosas pequeñas. Entonces alguien viene y me dice, no, es que usted tiene que amar a su hermano de todo corazón, entrañablemente. Pero yo no quiero. Yo no quiero. Porque eso es negarme a mí mismo, ¿cierto o no? Comienzo a pelear con el mandato del Señor. La pregunta es, mi amado hermano, ¿quién tiene razón? ¿Dios o yo? ¿Qué me corresponde hacer a mí? No pelear contra el mandato que el Señor me ha dado, sino comenzar a trabajar en él y comenzar a disfrutar ese mandato. Porque tal vez yo comienzo a acercarme a Joel y me doy cuenta que le gusta el fútbol. Me doy cuenta que es muy hábil en el conocimiento de algunas áreas de la medicina, que fue lo que estudió. Me doy cuenta que es un muchacho alegre. Me doy cuenta que tal vez le gusta el mismo equipo de fútbol que me gusta a mí. Y comienzo a tener ciertas similitudes que van creando un amor cada vez más profundo por él. Tal vez me comparte de sus necesidades, yo le comparto de las mías y comenzamos a tener temas más profundos en comunión que podemos disfrutar. ¿Me explico? No es luchar contra la voluntad de Dios, no es pelear contra los mandatos de Dios, sino comenzar a experimentar su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es parte de lo que Dios quiere que nosotros comencemos a procesar hasta que se vuelva algo gustoso. Nosotros debemos de amar pensando en que los demás hermanos están en un nivel superior al mío. Y amarles como Cristo. Son dos estándares que nos acaba de dar la palabra y que debemos de hacerlo. Yo debo de amar a mis hermanos como si ellos fueran entonces superiores a mí. ¿Cuál es el problema de nosotros los seres humanos? El problema de nosotros los seres humanos es que usted y yo clasificamos las personas. Y esto hace que usted y yo no aprendamos a ver a los demás como superiores a mí mismo. Y peor si ustedes de pequeñito le han inflado el ego y le dicen que usted es el mejor, que usted es el más guapo, que usted es el más fuerte, o a las niñas le dicen que usted es la más linda, que usted es la más tierna, que es la más inteligente, y les llenamos el ego.
Y entonces vemos a los demás no como superiores a mí, sino que lo vemos como inferiores a mí. No pelee contra el mandato de Dios. ¿Sus hermanos son superiores a usted o son inferiores? Dígalo con honestidad. ¿Sus hermanos son inferiores o superiores a usted? Superiores, porque así lo ha dicho el Señor. La hermana aquí dijo algo muy sabio, pero no se lo voy a explicar. Porque si mis hermanos son superiores a mí y ellos me ven a mí como superior, ¿en qué nos convertimos? Se empató el juego, 1-1. Pero ¿cómo debo de verlo yo? Porque el problema es lo que hay en mi corazón y la perspectiva con la que yo veo hacia afuera. Porque si en mi corazón y en la perspectiva en que yo miro hacia afuera, yo veo a los demás como inferiores a mí, entonces yo tengo un problema. Porque no voy a lograr amar entrañablemente. Vamos a suponer que hoy el grupo de música se está preparando para tocar. Anoche se estaban preparando, estaban participando hasta altas horas de la noche. Pero resulta que hoy en la mañana teníamos una visita especial aquí en la iglesia. Y en este lado se sentó Marcos Witt y aquí se sentó Danilo Montero. ¿Usted cree que Jason agarra ese micrófono y se siente seguro y confiado de que yo voy a hacerlo muy bien, sabiendo que ahí está Marcos Witt, que tiene oído musical perfecto, y Danilo Montero, que no falla una sola nota? Entonces yo lo veo a él y yo digo, este señor es superior a mí. Automáticamente mi corazón reconoce que hay alguien que es superior a mí. Y esto sucede en todas las áreas. ¿Por qué? Porque somos personas que normalmente buscamos puntos de comparación en el que tal vez yo salgo favorecido. Pero cuando es demasiado arrollador la comparación, entonces yo entiendo que hay alguien que es superior a mí. A eso el libro de Santiago dice y apunta, si entra una persona elegante, adinerada, no dice la gente, venga, siéntate aquí a mi lado. Pero si entra por ahí un hermano pobrecito y medio borrachito y sucio, no, tú quédate allá. Eso es lo que dice el libro de Santiago. Porque nosotros comenzamos entonces a hacer comparaciones odiosas, olvidando el mandato que Dios nos ha dado. Y recuerden que son dos áreas. Número uno, tengo que aprender a ver a los demás como superiores a mí. ¿Y usted quién es para venir a decirme esto? ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Dónde está el problema? ¿En alguien que vino a decirme algo o yo que tengo un corazón demasiado inflado? El problema está en mí. Entonces yo debo de ver a los demás como superiores a mí mismo y comenzar a compararnos con el estándar perfecto que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un par de preguntas que les tengo por acá. Pregunta. ¿Cuánto me falta? Pregúntese usted mismo. Dígase usted mismo. Yo me digo a mí mismo. ¿Cuánto me falta para amar como Cristo nos ama? Pregúntese usted mismo. Yo le pregunto a mí mismo. ¿Cuánto me falta para amar como Cristo nos ama? ¿Cuánto será esto, mis amados hermanos? Me preguntaría a mí mismo, ¿qué cosas yo debo de dejar para comenzar a amar como Cristo me ama? Puede pensar usted en cosas que aún están en su corazón, que no ha sido purificado y que por lo tanto todavía no muestras el amor de Cristo. Cuando hablamos de ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos y cuando pensamos en las cosas que debemos de dejar, que nos impiden amar como Cristo nos amó, inevitablemente recuerdo el tema que estaban hablando ayer los jóvenes en el grupo. Ellos llevan paralelamente los mismos temas que nosotros tocamos en la iglesia. Y llegaron al punto de, ¿puedo yo juzgar a mi hermano sin haberme sacado primero el channel que tengo metido en el ojo?
¿Podré yo hacer esto? Esa viga H que está ahí atravesada de canto a canto, para andar viendo, ¿verdad? Las vigas, las bruscas que están en el ojo de nuestros hermanos. ¿Qué pasa? Y poniendo un ejemplo, dicen que vieron a Mori fumando detrás de la escuela. Medio grupo lo vio y el otro medio que no lo vio fue porque Mori los vio a ellos fumando. Hay un debate entre los muchachos de si vieron o no vieron. ¿Qué harían al respecto con? ¿Qué harían al respecto con? Ahora, la ley de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Se la aprendieron o no se la aprendieron? ¿Se la sabían o no se la sabían? Cognitivamente es una información relativamente fácil de asimilar. Una vez salió un amigo mío, que todavía me llama bastante, vive en Estados Unidos. Salió del culto y una vez terminada la parte de la alabanza que pasó el pastor a predicar, el hermano sale para ir a los baños y encuentra al baterista fumando justamente afuera. Para él, como latino, se llevó la impresión que se acaban de llevar ustedes y yo. ¿Cómo es posible que tengan a ese muchacho tocando la batería? Entonces no se pudo aguantar y cuando terminó el culto le dijo al pastor, pastor, vieras que yo vi al baterista fumando allá afuera. El pastor le dice, ¿y cuál es el problema? Entonces es aún mayor su asombro. Es que yo pienso que no debería de... No, ¿usted sabe cuál es el problema? Que usted se cree superior a él. Analícelo. Porque a mí me tomó semanas analizar esto. ¿Sabe por qué? Porque tiene razón. El problema es que yo quiero estar en una posición de juez donde yo soy el que veo los defectos de los demás y tengo derecho a hablar de. La escritura dice, no juzguéis para que no seáis. En el momento en que yo comienzo a juzgar, soy exactamente igual que está allá afuera, en medio culto fumando. ¿Se equiparan las cargas o no se equiparan las cargas? El problema resulta que yo me siento superior a y tengo oportunidad de hablar porque yo estoy por encima, porque yo no practico lo que tú practicas. Pero si la escritura dice, no juzguéis, y yo lo hago, ¿qué sucede conmigo? Estoy entrando exactamente en el mismo terreno. ¿Están agarrando la idea? Les va a tomar tiempo procesarlo, pero usted no es nadie para hablar de nadie. Y a usted le gusta hablar y a mí me gusta hablar porque me creo superior a los demás. Es así. Usted y yo no estamos en posición para juzgar a nadie. No pelee contra el mandato del Señor. Se los voy a volver a decir. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pelee contra el mandato de Dios si quiere. Porque es difícil de procesar. Me tomó semanas tratar de procesar esto. Semanas. Porque el problema es creernos superiores. Cuando yo me creo superior a alguien, yo estoy viendo a los demás en un nivel inferior. Y desde mi punto de vista, tienes mucho que arreglar en tu vida. Yo te lo voy a decir. De hecho, todas las confrontaciones que usted encuentra en la palabra de Dios están basados en términos ligados al amor. Por ejemplo, si vienes a depositar tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tengo que hacer? Ve y reconcíliate con tu hermano estando ¿cómo? ¿Estando cómo? A solas. A solas. El problema del juzgar es que yo me estoy parando en una plataforma para hablar con mis allegados acerca de alguien que no le ayuda en nada, sino que lo destruye. Pero cuando yo me acerco por amor a una persona para edificarlo, estimularlo al amor y a las buenas obras, entonces yo busco un punto que se llama reconciliación. Nosotros no vamos a donde una persona
hacer un problema más grande, porque entonces yo no llevo la actitud correcta. Yo voy a reconciliar, por lo tanto lo que busco es en humildad, en mansedumbre y con paciencia, en amor, buscamos arreglar un punto que sabemos que se debe de mejorar. Entonces el día de mañana que usted vea a Christopher detrás de la escuela fumando, bíblicamente, si nosotros le amamos, porque aquí es donde viene la figura comparativa. Si yo le amo como Cristo le amó, yo no lo voy a juzgar. Jesucristo no juzgó ni a aquella mujer que fue agarrada en el mismo acto. Ni tampoco pudieron juzgarlo los demás. Nadie se atrevió, nadie se atrevió. Yo lo que debo hacer es corregir a mi hermano en amor a solas. ¿Cierto? O puedo no amar entrañablemente y decir, a mí no me importa lo que haga ese muchacho porque no son mis hijos. ¿Estamos entendiendo cómo es el asunto? Nosotros debemos de amar como Cristo amó, poniendo a los demás por encima y comenzar a dejar ciertas cosas que hay en mi corazón que realmente lo que muestran es que mi corazón está contaminado. Si yo paso hablando de alguien todo el tiempo, de alguien específico, es porque le tengo envidia. Si paso hablando de todos, es porque mi corazón está contaminado. Si todo me parece mal, ¿quién está mal? Soy yo. Vamos agarrando el hilo. Hay cosas que debemos dejar para comenzar a amar como Cristo y hacer lo que Él haría. Si no, mi corazón está todavía siendo contaminado. Y la pregunta es, ¿qué tan realista y qué tan consciente estoy yo en cuanto a lo mucho que aún me falta crecer en el amor fraternal? ¿Qué tan realista soy y qué tan consciente estoy de lo mucho que me falta para poder amar a los demás entrañablemente en el amor de Jesucristo? Porque si no estoy clarito, yo voy a seguir poniendo un montón de excusas para no amar a los otros entrañablemente. Porque me voy a seguir pensando como dueño de la verdad y me voy a seguir sintiendo como el único que tiene derecho a, en fin. ¿Cuál es la excusa más común que nosotros utilizamos para no amar a todos? La pregunta aparece ahí abajo, más o menos se ve. Ahí está en ese bloqueo que puse por ahí. Muchas de las excusas que algunas veces nosotros ponemos. Usted y yo pudiéramos decir, bueno, vamos a pensar en las acciones de los demás. Dependiendo de cómo los demás actúan, así también fluirá mi amor hacia ellos. Yo pongo excusas de cómo son los demás. Si me tratan bien, entonces yo trato bien. Pero si me buscas por la mala, me encuentras por la mala. Eso quiere decir que yo no soy una persona íntegra. Yo soy una persona volátil y cambiable dependiendo de la circunstancia, ¿cierto? ¿Cuál otra excusa normalmente se pone? Bueno, podemos poner las actitudes de los demás. Podemos poner el carácter como una excusa, ya sea el carácter de los demás o mi propio carácter. Si es el carácter de los demás, diremos algo así como, es que esa persona es sin manejar, es intolerable, esa persona no se la aguanta a nadie. Eso dirán seguramente los esposos de las esposas y las esposas de los esposos, no sé. O si es mi propio carácter, ay hermano, lo que pasa es que yo soy muy sensible. Hermano, lo que pasa es que yo soy volátil. Hermano, lo que pasa es que yo no me puedo quedar callado. Yo lo que pienso lo digo. Es mi propio carácter. Recuerden que estamos partiendo de la pregunta, ¿cuánto me falta para amar como Cristo me ama o nos ama? Y estoy partiendo de qué cosas yo debo de dejar, ¿cierto? Llegamos al momento de cuál es la excusa que yo pongo entonces para no amar. Entonces, otra de las acciones que normalmente la gente pone para hacer una barrera es el nivel social o económico. Ay, yo con esa gente no me mezclo.
esa gente es muy corriente. Yo esa gente no me mezclo porque ay, a mí no me gusta ni cómo se expresan, ni cómo hablan. Son así como odiosos, como no son refinados. Yo sé que a ustedes esto le puede dar un poquito de risa, pero es verdad. De verdad, hay gente que tiene esa mentalidad y eso no solo está en el mundo. Hay hermanos de primera clase y hermanos de segunda clase. Yo siento que aquí en la iglesia no hay tanto eso, que yo me he dado cuenta. Pero yo he estado en iglesias donde hay gente que se sienta en un lugar y gente que se sienta en otro lugar dependiendo. Donde ciertas sillas son de fulano y fulana. En serio. Y yo lo he visto, estos ojitos que hacen comer los gusanos. Si Cristo no viene antes, ojalá que venga antes. El problema no está en todas esas excusas. Nosotros no amamos entrañablemente, no porque la gente sea difícil, no amamos entrañablemente o como Cristo, o no ponemos a los demás como superiores por sus actitudes, por sus acciones, por su carácter, por su nivel social, por la forma en que me tratan. Usted y yo no amamos entrañablemente. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Porque mi corazón no está puro. Usted no se pelee conmigo, usted peleese con Primera de Pedro 1:22. Si nuestro corazón no está puro, si no ha sido limpiado, si no se le han quitado esas capas por fuera, no está purificado, entonces yo no voy a poder amar entrañablemente. El problema es mi corazón, ya que Cristo nos amó a todos por igual y se entregó por igual por todos nosotros. Si el Señor Jesucristo lo hizo, la pregunta es ¿por qué yo no? Y la respuesta es muy sencilla, porque Él sí tiene el corazón puro y limpio. Por eso es que Él nos ama incondicionalmente a cada uno de nosotros. La pregunta es ¿cómo debemos de amar entonces nosotros? Debemos de amar incondicionalmente como Cristo nos amó. Hermano, eso es imposible lo que usted está diciendo. ¿Sabe por qué es imposible? Porque yo no quiero renunciar a mi yo. Y yo quiero seguir diciendo, es que, bueno, es que sí, hermano, es que hay cosas. No, no hay cosas. Aquí hay cosas. Aquí hay cosas. Y aquí, hasta que esas cosas de aquí no se destruyan, ¿qué va a pasar? No voy a ser purificado para poder amar sin amor fingido ni entrañablemente. Ahora, no solamente queda ahí. Dios quiere que usted y yo amemos incluso a nuestros enemigos. ¿Me explico? Internamente nosotros como iglesia tenemos que amarnos los unos a los otros, pero entrando todavía un poquito más allá, Dios quiere que ese amor sin fingimiento llegue incluso a nuestros enemigos. Una vez más, ahí están las citas, voy a decírselas. No sé por qué me las tiró tan abajo y tan chiquiticas. Dice Mateo 5:44. Mateo 5:44 para los que están anotando. Luego se brinca el versículo 46 y 47. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Gálatas 5:26. Y Primera de Tesalonicenses 5:15. Primera de Tesalonicenses 5:15. Vamos a ir leyendo algunas de ellas. Vamos primero a Mateo 5:44. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra. Pero yo os digo, amad a vuestros
Bendecid a los que os haced ¿qué? Bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Incluso cuando hay personas que buscan su mal, usted no tiene derecho de juzgarlos. ¿Cuál debería ser su posición? Ahora yo tengo que, vamos a suponer, usted está en la universidad, en el colegio y hay un profesor que le está haciendo la vida de cuadritos. Usted está en el trabajo y su jefe le quiere hacer la vida de cuadritos, o un compañero le está haciendo la vida de cuadritos. Su vecino le está haciendo la vida de cuadritos. No voy a pensar en hermanos en Cristo, pero algún familiar le quiere hacer la vida en cuadritos. ¿Cuál debe ser su postura como cristiano? Según lo que dice Mateo 5:44, no según lo que dicta su corazón. Purifícalo, purifícalo. ¿Cuál debería ser mi postura? Mi postura es que indiferentemente de la decisión que ellos toman, yo actúo de cierta forma que la Escritura me manda. Porque ellos actúan de esa forma, porque el insensato y el necio no sabe estas cosas. Él actúa así, o ella actúa así, porque él es así. Pero yo actúo de esta manera, indiferentemente de cómo tú actúes, porque yo soy así. ¿Estamos claros? Usted no le pida a un oso perezoso que corra, porque él es así. ¿Me explico? Usted debe ser de la forma en que Cristo nos ha pedido que nos vistamos en él. Y no depende de cómo son las otras personas. Vamos al versículo 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, pregunta, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Yo le voy a recordar que para los judíos hablar de un publicano era hablar de un estafador, de una lacra de la sociedad. Es lo peor. Y si hablaban de los gentiles, era peor. Porque los gentiles para ellos eran perros. Sí, así como usted lo oye. Animal canino de 4 patas. Entonces él pone un punto de comparación y dice, bueno, si usted solamente ama a los que lo aman, usted solamente trata bien a los que te tratan bien, ¿qué estás haciendo diferente? Lo mismo hacen los demás, ¿cierto o no? Si termina el culto y yo solamente busco a la persona que me cae bien y me quedo hablando aquí mientras todo el mundo se va, ¿qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué hice? Pero si yo fui y le saludé a Gori y le pregunté cómo le fue esta semana en el hospital, si le pregunto cómo sigue Aarón, aunque ya lo vi corrinchando por ahí de nuevo, pero yo le tengo que tomar el tiempo intencionalmente de ir a saludar a aquellos con los que tal vez no me relaciono tanto, pero esto lo hago por amor, porque para mí es muy fácil venir y plantarme únicamente para hablar con los que a mí me caen bien. Pero no se trata de mí, ¿me explico? Es de interesarme por las necesidades de los demás. Leemos otro pasaje. Vamos a Gálatas 5:26. Oiga esto. Oiga esto. Mejor no lo oiga, léalo. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque esto sería contaminar todavía un poquito más nuestro corazón. ¿Cierto? Yo lo que debo hacer es cambiar esa actitud por completo. Note que el versículo 25 dice que esto sucede cuando usted y yo vivimos por el Espíritu y andamos por el Espíritu.
Si usted no anda en el Espíritu, claro que para usted le va a dar igual, van a gloriarse y sentirse más que los demás. En lugar de verlos como superiores a usted mismo, va a seguirlos viendo como que usted es el más y más y más. Irritándonos unos a otros, usted puede convertirse en un hacedor de amigos o en un irritador. Hay gente que irrita hasta con la vista. Tienen poderes mágicos. Tiran unas miradas matadoras. Hay gente que su conducta es absolutamente impenetrable. Yo pongo una coraza y todo el mundo de lejos. Pero usted puede portarse amigo como dice la Escritura, o no lo dice la Escritura. ¿No dice la Escritura que debemos ser amigables y amables los unos con los otros? Es un cambio de actitud que yo decido hacer para poder amar entrañablemente. Uno más, vamos al de 1 Tesalonicenses 5:15. 1 Tesalonicenses 5:15. Estoy pensando en Efesios 13. Ajá. Mirad que nadie pague ¿cómo? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo que es como bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre amargados, dice el versículo 16. Estad siempre gozosos. Mire el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Y note esta frase: que sostengáis a los débiles y sed paciente para con todos. El trabajo de amarnos unos a otros entrañablemente va mucho más allá de simplemente querer ser como yo quiero ser. Involucra un cambio absoluto en todo lo que nosotros somos. El creyente debe de entender que hay una realidad que no puede cambiar, y es que usted y yo no tenemos derecho a tener enemigos. Cuando el Señor está diciendo, amad a vuestros enemigos, le hago una pregunta: ¿se puede amar al enemigo? Si es un enemigo suyo es porque usted no lo ama. Si no, ya no se convierte en su enemigo. ¿Tiene usted enemigos? No me responda. ¿Tiene usted enemigos? Aprenda a amarlo. Porque es ahí donde se acaba esa enemistad. Decía un señor mayorcito allá en Costa Rica que él caminaba todos los días por camino donde viajaba todos los días, en medio de su trabajo. Y que todos los días del mundo le salían 4 perritos a morder. Y no era solo con él, sino con todos los que pasaban. Pues los chiquillos que iban para el colegio les hacían gestos y ¡ay, perro! Y le tiran piedras. Así que los perros ya estaban agresivos con quien pasara. Así que el hermano decidió un día: yo me los voy a ganar como amigos. Voy a ser amigo de los perros. Dice que cada vez que pasaba por ahí, cargaba una bolsita con pan. Entonces salían los perros ahí, y entonces él salía con la bolsita de pan y comenzaba a tirarlo. Se iba. Al día siguiente venían los perros, y entonces sacaba la... Dice que ya el tercer día los perros lo veían. Una contentera. La pregunta es: ¿cómo usted ve a los demás y cómo usted piensa reaccionar ante los demás? No importa que te ladren. Perro que ladra no muerde. Ámelo. Ámelo. Mi amado hermano, la gente nos va a aborrecer sí o sí, así dice la palabra. La pregunta es: ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a tener en mi corazón entonces deseos de venganza? ¿Voy a comenzar a pagar con la misma moneda porque así hace todo el mundo? ¡No! ¿Qué mérito tenéis? No existe ningún mérito en esto. ¿Estamos claros? Evidentemente los pasajes siguientes lo que buscan es que usted y yo
comencemos a abolir absolutamente cualquier deseo de provocar divisiones, cualquier deseo de estar irritando a los demás, de estarme gloriando a mí mismo, de estarme llenando de envidia. Hay un montón de cosas que se vuelven comunes y que se vuelven extraordinarias, y esto únicamente lo hacemos en Cristo. Porque ser como los demás, mi amado hermano, es muy fácil. No, yo a fulano no le hablo. ¿Por qué no le habla? Porque no me habla. Esa es la justificación de la gente. Dios nos llama a ser absolutamente diferentes. Es un llamado claro a la diferencia. Es un llamado claro a comenzar a amar, no de forma conveniente ni por favoritismo común, sino de lo contrario, usted y yo no hemos aprendido mucho. Porque el crecimiento espiritual se nota en estas cosas, en cómo yo soy, no cómo me tratan, sino cómo yo soy. No como yo quiero ser, sino como yo reacciono cuando soy probado. Amado hermano, nuestro Señor Jesucristo se despojó absolutamente de su trono y nos amó a cada uno de nosotros siendo imperfectos. Y nosotros no estamos dispuestos a dejar de lado ni siquiera nuestro orgullo por asuntos pequeños. Tóquele el orgullo a una persona para que usted vea su reacción. Contradígale lo que piensa para que usted vea su reacción. ¿Y sabe por qué tiene esa reacción? Porque su corazón está contaminado. No hay ni siquiera un pequeño espacio donde quizás pueda decir esta persona, ¿será que tengo que aprender algo? Porque seguimos estando exactamente en la misma situación. Y eso no nos deja avanzar. Ahora, bueno, esto se les acabo de decir también, nuestro Señor Jesús nos amó a nosotros conociéndonos como Él es. Conociéndonos a cada uno de nosotros, sabiendo cómo usted y yo somos. Aún así, decide amarnos. Y esto es algo que en lo personal me da mucha vuelta en la cabeza, porque cuando nosotros vemos cómo se mueve el mundo hoy en día y cómo Dios sigue teniendo misericordia con todas las generaciones, cuando nosotros vemos cómo la iglesia del Señor Jesucristo, porque estas cosas hay que decirlas también, la misma iglesia del Señor Jesucristo ha cambiado su esencia. Y esto es preocupante. Es decir, la iglesia del Señor Jesucristo se ha vuelto en shows y se ha vuelto en teletón, prácticamente. Y se ha vuelto muy superficial en cuanto a las relaciones interpersonales. Bien mencionaba el hermano en su oración. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Me explico? Y cuando nosotros vemos la paciencia y el amor del Señor para con su iglesia, para con cada uno de nosotros, entonces nos damos cuenta de lo mucho que nos falta por amar como el Señor ama. Y quiero terminar con estos dos puntos que me quedan por acá. Mi amado hermano, yo le voy a dar una buena razón para que usted y yo aprendamos a perdonar. Y nosotros debemos de aprender a perdonar porque nosotros fuimos perdonados. ¿Sí? Nosotros debemos de perdonar porque nosotros fuimos perdonados. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Si dijimos que un corazón para ser puro tiene que quitar un montón de cosas, entonces también deberíamos de integrar otras. Hablamos de soportarnos unos a otros, hablamos de ser humildes, de tener paciencia. Todo esto lo leímos rápidamente. Hablamos de no guardar rencor y no querer tener deseos de venganza, por ejemplo. Hablamos de todo este tipo de cosas. Ahora, pero ¿cómo mi corazón puede reaccionar correctamente y no tener deseos de venganza? ¿Cuál es la llave que rompe ese círculo en el que yo tengo que pagar con la misma moneda porque así es que me están tratando? Y la respuesta se llama el perdón. Ese es todo. Ahora, evidentemente tiene que ser con el amor de Cristo. Porque perdonar por perdonar, como mucha gente que dice, bueno, pero perdóneme, sí te perdono. O te perdono, pero yo no olvido, ¿verdad?
Y comenzamos con todo ese tipo de juego. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo, que nos perdonó y lanzó nuestros pecados a lo profundo del mar, pasa diciendo, bueno, pero ¿de qué acuérdese? Entonces nosotros necesitamos aprender a perdonar porque fuimos perdonados. Esta es la única justificación que vamos a buscar, porque fuimos perdonados. Efesios 4:32 y Colosenses 3:13 son dos pasajes claves en la vida del cristiano. Y son un clavo en la vida del cristiano también. Pues nos tienen amarrados. Efesios 4:32 y Colosenses 3:13. Cuando usted logre practicar algunos de estos dos versículos, usted ya está para irse con Cristo. Yo sé que suena feo, pero es decir, ya cumplimos el nivel. Tengo que leer el versículo 31. Quítense de vosotros, acuérdense que estamos purificando el corazón. Quítense de vosotros toda ¿qué? Enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Aquí hay efecto y consecuencias en el versículo 31. Si yo soy una persona amargada, enojona, llena de ira o llena de malicia, voy a tener gritería y maledicencia. ¿Verdad? Yo con eso no debería de convivir. ¿Qué debo hacer yo con eso? Quítelo. ¿Usted necesita eso en su corazón para amar entrañablemente? No, ¿verdad? Quítelo. Dicen que las tildes en el griego no tienen acentuación. Pocas palabras no sirven para nada. ¿Qué hay que hacer con esas tildes? Quítelas. Es lo mismo escribir con tilde o sin tilde. Quítela. Así decía la gente de la H. Si la H es muda, entonces ¿para qué la ponen? Quítela. ¿Eh? A mí se me hubiera hecho más fácil, porque un montón de letras mal escritas las hubiera escrito bien, de palabras. Si en su corazón no sirve de nada esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Quítelo. Desde el 29 viene hablando de los problemas que algunas veces nosotros tenemos como cristianos. Y esto afecta directamente la forma en que el Espíritu Santo trabaja en mi vida, según el versículo 30. Ok, pero queríamos llegar al 32, que era el que usted necesita para que se vaya al cielo. Ya, en un carro de fuego, en un torbellino. Dice, antes sed benignos. Ustedes saben que hay tumores malignos, ¿verdad? Y los que le llaman benignos. Yo no sé por qué existen los tumores benignos, porque si son buenos, ¿qué están haciendo ahí? ¿Por qué le llama tumor? ¿Verdad? Si son buenos. Esos son términos. Algo benigno es algo que está ahí para hacer bien. Algo maligno es algo que está ahí para hacerte mal. Entonces, usted y yo, si debemos de ser benignos, lo que está diciendo la palabra es que usted y yo interferimos en la vida de los demás para hacerles el bien. ¿Me explico? Tal vez usted no puede estarle haciendo comida a todo el mundo, tal vez no puede estarle dando, no sé, soluciones de todas las cosas a todas las personas. Oye, pero por lo menos una palabra de bienestar, ¿me explico? O sea, usted está ahí para bendecir, para bien. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y luego viene, perdonándonos unos a otros, y el nivel comparativo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces tiene que preguntarse obligatoriamente, ¿cómo me perdonó el Señor a mí? ¿De cuánto me ha perdonado el Señor a mí? Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo yo debo de perdonar a mis hermanos? Vamos a completarlo con Colosenses 3:13. Es casi que lo mismo, solo que en el versículo 12 nos hablaba, en el capítulo anterior, en Efesios 31, hablaba de cosas que hay que quitar. En Colosenses 3:12 dice cosas que yo tengo que ponerme. ¿Lo ven?
De hecho, la palabra vestíos hace una referencia al jardín del Edén. Porque cuando el ser humano pecó y vio que estaba desnudo, entendió que estaba en pecado, descubrió la malicia, la maldad, dice que tomó hojas de higuera y hizo delantales y se cubrió para tapar su desnudez. Sin embargo, Dios los vio y ¿cómo seguían ellos? Seguían desnudos delante del Señor. Entonces Él lo que hace es que hace un sacrificio de un animalito, toma sus pieles y con sus pieles los viste. Ahora el hombre, a pesar de que entiende que en su condición es una persona desnuda, tiene la facultad que delante de los ojos de Dios ahora está vestido. Entonces ya Dios no lo ve desnudo. El cristiano en la sangre de Cristo debe de comenzar a pedirle al Señor que me dé cosas para yo también cambiar mi condición y que delante de los ojos de Él me vea vestido. ¿Cuáles son los vestidos que Dios quiere que yo use? Otro día hablamos de otros tipos de vestidos, pero este vestido es, dice el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y sin mancha, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El efecto, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Ahora, si alguno por casualidad tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si yo tengo alguna razón de peso para no perdonar, yo no tengo que mirar a la persona. ¿A quién yo tengo que mirar? Tengo que mirar a Cristo. Porque quien me pide que perdone es Cristo. Entonces yo tengo que mirarlo a Él. Tengo que mirarlo a Él y recordar lo que Él hizo por mí, para entonces yo decir, bueno, yo te perdono en Cristo y como Cristo lo hizo. El efecto del perdón surge, como bien lo decía el libro de Job, porque recordamos las cosas como aguas que pasaron. Y ves claramente el efecto de Dios. El versículo 15 dice que esa paz de Dios debe de terminar gobernando cada uno de nuestras emociones, sentimientos y pensamientos, porque gobierna nuestro corazón. Esa paz de Dios es el resultado de un perdón absoluto de lo que Cristo hizo por mí. Ahora, mi amado hermano, vamos a Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18. Vamos a leer los versículos del 23 al 35. Voy a tratar de leerlo rápidamente. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Ustedes saben bien que el pasaje viene hablando acerca del perdón, evidentemente. Los versículos anteriores encontramos a Pedro diciéndole al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y en el versículo 23 el Señor le explica cómo se debe perdonar a su hermano. Por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿De quién estamos hablando? De un rey que quiso hacer cuenta con quiénes, con sus siervos. Aquí hay dos figuras, la primera de un rey y el resto de sus siervos. Comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, y quiero corregir esa frase, como no pudo pagar es porque la deuda no había forma de pagarla. No pudo pagar porque no podía pagar, no porque no quería, no podía pagar. Los 10,000 talentos para un siervo era inalcanzable. Esa pudiese ser una deuda que entre reyes podían manejar, pero que un rey tenga un siervo que le debe esa cantidad, literalmente es inmanejable, no pudo pagar. Entonces ordenó venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Quiero decir otra cosa, aún vendiendo al siervo, que al fin de cuentas el siervo es un esclavo, y poniendo a su esposa como esclava, y poniendo a todos sus hijos como esclavos durante toda su vida, y que venda lo poco que puede tener un esclavo, tampoco podía pagar la deuda. Es lo que quiere decir el versículo
25. ¿En qué situación se encontraba ese siervo? Se encuentra en una situación en la que no puede hacerle frente a una deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. No sé cómo, pero te pagaré todo. El señor de aquel siervo, el rey, movido a misericordia, le soltó e hizo algo que era lo único que podía hacer para que esa deuda fuera anulada. ¿Qué le hizo? Le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, después de ser perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, lo ahorcaba, lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, estamos hablando de alguien que es exactamente de su propio nivel, se postra todavía a sus pies y le ruega diciendo las mismas palabras: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, al rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. La pregunta es: ¿no tienes tú también el deber de mostrar misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. A ver, repito. Amar entrañablemente no es un asunto netamente cognoscitivo. Y las comparaciones que la palabra nos pone son prácticas. El estándar que Él nos da es poder perdonar como Cristo y ver a los demás como superiores a sí mismo. Para esto, Él nos ilustra una historia. Y en esa historia o en esa parábola se presenta a un rey que tiene varios consiervos. Y este rey, haciendo cuentas, se da cuenta que hay alguien que le debe cifras incalculables. ¿Cómo llegó esta persona a deber tanto? Y en la balanza aparece este mismo siervo con alguien que le adeuda una pequeña cuenta. Ahí en pantalla ustedes pueden ver más o menos la comparación. Lo que se le debía al rey era una deuda imposible de pagar. Y comparado a lo que debían los consiervos, era una migaja. Sin embargo, la actitud es una actitud absolutamente soberbia, donde yo obligo a mi consiervo, al que nos vemos todos por igual, yo lo obligo a que se humille y que tiene que pagarme sí o sí, porque no logro ver la magnitud del perdón que tuvo el rey conmigo. Cuando Jesucristo, el Rey de Reyes, vino a esta tierra, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz para perdonar cada una de nuestras deudas y de nuestros pecados. De hecho, la Escritura dice: porque la paga del pecado es la muerte. Y por más que nosotros como sus siervos queramos ofrecer nuestras propias vidas, nosotros no podemos recibir el perdón y la paga por la deuda que tenemos delante de los ojos de Dios. Lo que usted y yo somos como naturaleza pecaminosa, no tenemos forma de redimir tal deuda con el Señor. Por eso el Señor tuvo que perdonarnos. Es lo único que podía hacer si quería restablecer esa comunión, es que Él mismo decida pagar la deuda o perdonarla. E hizo exactamente las dos. Y cuando yo entiendo mi posición de lo mucho que yo le debo al Señor, la pregunta es: ¿cómo yo debo de tratar a mis demás hermanos? Ahora sale este siervo y se encuentra otro siervo también.
y lo humilla, lo manda a la cárcel, lo doblega y le exige que le paguen olvidando por completo lo que Dios hizo por él. Usted y yo perdonamos y amamos a nuestro hermano, no porque mi hermano se lo merezca o no, no porque la deuda no sea real, tal vez sí es real. Tal vez las ofensas que han hecho nuestros hermanos para con nosotros, tal vez tienen peso, pero no tienen un punto de comparación de la forma en que Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Dice la Escritura, en el versículo 30, mas él no quiso. ¿Recuerdan esta frase? Mas él no quiso. ¿Y qué es lo que hacía según el versículo 28? Porque no quiso perdonarle. Literalmente le ahogaba, lo asfixiaba hasta que pagara absolutamente todo. Todo lo que le debía. Cada uno de nosotros encontramos, mis amados hermanos, razones suficientes en mi corazón para querer estrangular a los demás. Pero no me gusta que me estrangulen a mí. De hecho, nuestro clamor delante de la presencia del Señor, al menos es el mío todos los días: Señor, ten misericordia de mí. Y si a mí me gusta que Dios tenga misericordia de mí, la pregunta es, ¿por qué yo no quiero tener misericordia también con los demás? Para mí lo más serio del problema es cómo concluye la parábola hablando del trato que Dios marca con aquellas personas que no quieren perdonar a los demás. Si usted y yo nos aferramos a nuestro propio orgullo, si usted y yo nos aferramos a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo siento que estoy bien, y no perdono por las razones que yo me quiera inventar, nos ponemos entonces en esa comparación y Dios dice, bueno, es que si tú no tienes la capacidad de perdonar a los demás, yo no tengo por qué perdonar. Usted me dirá, hermano, no, pero yo soy cristiano, a mí eso no me aplica. Es que a ti es el que te aplica. La pregunta es si tú eres cristiano. Porque si tú eres verdadero cristiano, tu corazón debe tener el corazón de perdonador, como tuvo también Jesucristo por nosotros. Lucha y pelea y destruye ese orgullo, sí, eso sí. Puede tener esas heridas, las puedo tener. Pero mi trabajo es cada día irlas sanando. Porque si yo soy un hijo del Señor, yo voy a purificar mi corazón. Yo no puedo decir que tengo un odio contra una persona por 1, 2, 3 años. Eso no puede existir. Usted puede tener un dolor en su corazón 1, 2, 3 días, mi amado hermano. Pero Jesucristo se levantó al tercer día, ¿oyó? Hasta Jonás salió del vientre del pez en 3 días. Usted pase su proceso, llore delante del Señor y luego ponga su vida en manos del Señor y dile, Señor, en tu nombre y por lo que tu palabra me dice, yo voy a amar a mis hermanos. De usted pueden hablar, usted pueden tratar de destruirlo, usted pueden hacerle mal, pero usted y yo en Cristo somos más que vencedores. Y ese es nuestro mayor argumento. Si Cristo me perdonó, entonces yo también tengo que perdonar. Mi amado hermano, el amarnos unos a otros no es solamente una frase bonita. Es un trabajo que usted y yo tenemos que hacer todos los días porque esto condiciona nuestra posición en los reinos de los cielos. Es una muestra genuina que en verdad el Señor ha perdonado mis pecados. Si yo no logro pasar esta etapa, quizás, solo quizás, todavía mi corazón no ha sido perdonado delante del trono de la gracia. Así que es una lucha que usted y yo tenemos, mis amados hermanos, que la vemos gustosamente el mandato delante de los ojos del Señor. Amamos su voluntad, amamos su ley, amamos sus preceptos y queremos someternos a ellos porque sus preceptos son gustosos. Y Dios sabe por qué nos manda amarnos los unos a los otros entrañablemente. Cuando tengo una diferencia con algún hermano, recuerde todo lo que hemos hablado durante este tiempo. Y mírelo con amor. Mírelo con amor. Y piense una y otra vez, Él está por encima de mí. Él está por encima de mí. Tengo que amarle como tal. Tengo que amarle como tal. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, con esta ardua tarea que tenemos por delante. Que el Señor nos fortalezca y llene nuestros corazones de sabiduría para poder cumplir cada día con su perfecta voluntad. Acompáñenme en oración y dígale, Padre.